Hola, estamos aquí con Benjamín Labatut. Te quiero agradecer mucho que nos hayas dado esta oportunidad de hacerte estas preguntas, de parte de la comunidad de libros y escritura de Reddit. Y pues nada, no sé si quieras mandarle un mensaje a nuestros lectores de Reddit. No conocía la comunidad, pero a Reddit me he metido desde siempre, así que saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir directo a las preguntas. Estas preguntas nos las mandaron nuestra comunidad. Entonces las voy a estar leyendo. Algunas son un poquito largas. Espero que no estén tan enmarañadas. Y pues vamos con la primera. ¿Cómo es tu proceso creativo al escribir una novela? Normalmente se me ocurren las ideas completas, la estructura total del libro, antes de empezar a escribir. Me ha pasado con Maniac, me ha pasado con lo que estoy haciendo ahora. Es como, lo que sí, los libros suelen tener como un corazón. En el caso de Un verdor terrible, me fasciné un poco con la noción del agujero negro, de las cosas que no podemos entender, de las cosas que en realidad ni la mente ni la mirada puede siquiera ver. Y ahí en cada uno de los textos había un agujero negro diferente. Eh, Fuese matemático, fuese físico, Tú eh, los ves así fuese... como te llegan y empiezas ahí a Bueno, escribirlos. en realidad son casi siempre producto de investigación. Casi siempre son producto de lecturas que me inspiran algo. En el caso de Maniac fue eh, la noción de que había existido un ser humano que de alguna manera era una superinteligencia. Incluso antes de que eso existiera como tal, y como estaba pensando en, como todo el resto del mundo, aunque en esa época no tanto, no era tan conocido, la llegada de la inteligencia artificial, la figura de von Neumann era como una manera de encarar el tema de la inteligencia artificial, eh, porque él era como una especie de inteligencia artificial encarnada. Las ideas tienen que tener como, para un libro, para mí lo importante es que haya un misterio central, algo al medio que te supera, que es más grande que tu capacidad de retener. Si es que se me ocurre algo que yo sé exactamente de qué se trata, o si es un tema que no tiene, por ejemplo, algo que toque alguno de los misterios esenciales de la mente, de la conciencia, el tiempo, la memoria, si no tiene alguno de esos elementos, no me sirve como para un libro. Ok, la segunda pregunta sería, ¿en qué punto decides traicionar la verdad factual para alcanzar una verdad más profunda? ¿Y cómo sabes que no cruzaste una línea peligrosa? Esto porque en libros como Maniac y Un verdor terrible, juegas todo el tiempo en ese borde entre ensayo, ficción, biografía. Es casi imposible quedarse 100% en lo real, perdón, y alcanzar la verdad emocional. Mi método de escritura es bastante sencillo. Yo es como si primero hiciera un documental y encima de ese documental filmara una película, porque mis primeros borradores son casi 100% no ficción. Me interesa por razones personales saber exactamente lo que pasó, encontrar las mejores fuentes, y mis primeros borradores son secos y muy apegados a la realidad histórica. Pero luego encima de eso hay que hacer literatura. Encima de eso hay que entender, una vez que ya tienes ese primer borrador, una vez que yo tengo el primer borrador, lo miro y me doy cuenta de qué cosas solo puede hacer la literatura, solo puede ver la literatura. Hay ciertas exigencias de un texto literario eh, que son un poco parecidas a las exigencias que tienen otras, cualquier otra disciplina, ¿no? Cuando tú te puedes apegar a la verdad y vas a ver hasta cierto punto, pero la literatura tiene una mirada.
La literatura ve cosas que no ven otras disciplinas, ¿no? Y una Empiezas, vez que tú... perdón, empiezas con el ensayo y ya que tienes toda la investigación decides contar la historia. A mí el registro que más me gusta es el ensayo. Lo que pasa es que a veces un texto se cuenta en una primera persona y ahí inmediatamente el registro del ensayo no queda tan a la mano, ¿no? El ensayo es más propio de un narrador. Ahora, lo que me doy cuenta es que tú tienes que... la segunda operación que hace la literatura es decir, ok, qué cosas están cifradas en los hechos, qué cosas están cifradas en la realidad, a las cuales no podemos acceder sencillamente diciendo lo que pasó objetivamente. Ahora, la segunda parte de eso y la que me parece más importante todavía es que la realidad misma no es objetiva. La realidad está cargada de subjetividades, sueños, delirio, deseo, fantasía. eh, Todas esas cosas tienen que ser parte de un texto literario, porque esos son los materiales reales de la realidad. Lo que pasa es que no los podemos comunicar porque son subjetivos, nacen y mueren en el individuo, pero un texto literario los tiene que incluir los significados más oscuros, los más complejos, contradictorios. Entonces, en ese proceso, uno traiciona voluntariamente la supuesta objetividad para encontrar el alma de una historia o de un personaje. Esas cosas son así, Sí, uno lo sabe es cuando en las relaciones interpersonales, uno lo sabe, cuando uno conoce a alguien, no conoce solamente la edad, la altura, el color de los ojos, ¿no? O sea, conoce la conoces por interioridad de... dentro. Claro. Sí, 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 sí. Ok. Bueno, vamos con la tercera pregunta. En tu conversación con Brian Greene, hablabas de cómo te desagrada la forma de la novela. Para mí no refleja la forma que está tomando la experiencia humana, dices. ¿Qué forma ves que sí reflejan actualmente la forma de la experiencia humana? Pynchon, por ejemplo, ha escrito ficción de género muy elevada en sus últimas 3 novelas. Bueno, mi rechazo a la novela es algo absolutamente personal. No lo estoy tratando de convertir en algo prescriptivo, ¿no? A mí Ujú. me sucede que las novelas, a partir de una cierta edad y a partir de una experiencia personal por la cual pasé yo, sencillamente ya no me generan ningún atractivo. O sea, para mí las novelas tienen, siento, por la mayor parte, porque por supuesto que hay novelas maravillosas, ¿no? Nuevas y antiguas también, pero me generan la misma sensación que me generan las historias de Netflix. Me parecen fórmulas, Superficiales. formulaicas, Ah, ya. algo superficial puede ser Sí, 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 sí. fascinante también. Sencillamente me parece que operan bajo una lógica de alguien que apenas antes de empezar a escribir ya sabe lo que va a hacer. Está escribiendo una novela. Y a mí eso me aburre profundamente. Es una cosa, mi rechazo hacia la novela, mi incapacidad de leer o de disfrutar una novela, eh, han hecho que yo trate de tomar ciertas decisiones narrativas que han generado un poco los libros que escribo yo. Ahora, con respecto a qué es lo que tiene que hacer la literatura, hay ciertas cosas de la modernidad, ¿no? La rapidez, la densidad de información, la intensidad. Por supuesto que hay muchas novelas que están escritas en esas claves. Sencillamente, por un tema personal, cuando empiezo a sentir que me están contando una historia y que todo se va a agotar en la historia, cuando escucho los juegos literarios de la voz narrativa, para mí esas cosas no me generan atractivo porque yo estoy, por así decirlo, buscando algo muy extraño, textos muy raros, como los de Calazo, como los de Burroughs, algunos libros de Bolaño, donde te están al mismo tiempo masajeando el cerebro y tocando, digamos, las partes íntimas, como te agarran de los dos lados. No quieres como encasillarte en algo. O sea, a mí me da igual si me encasillan o no, sencillamente por un tema de placer estético. A mí la gente le gustan los cuentos de Borges, a mí me gustan los ensayos de Borges.
Para Sí, mí sí, ahí es sí. donde veo eh, cuando uno mira hacia atrás, la literatura, por así decirlo, previa a la novela, ¿no? La literatura antigua, eran, eran libros de sabiduría. Para mí los libros son eso, son vehículos de sabiduría. Para mí los libros tienen todavía un aspecto como medio mágico o sagrado. Entonces, cuando yo compro un libro, estoy tratando de acceder a eso, ¿no? Como que para mí no he perdido yo prefiero leer el Necronomicon, prefiero leer esos libros que no existen incluso, que están mencionados en textos pero que nunca nadie escribió, Sí, porque que para mí es un diálogo más con, la literatura es un diálogo con lo invisible, con lo esencial. Las novelas pueden ser maravillosas, por supuesto, hay muchas que son increíbles. A mí no me interesa ni leerlas y las escribo, por así decirlo, siempre en contra. Siempre estoy tratando de que no sea una puta novela. A veces no lo sí, 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 logro. sí, sí. Sí, es no quieres en sí quedarte en un género, en una estructura ya establecida. Quieres ser más libre. Yo sencillamente hago lo que hace cualquier artista, que es decir, bueno, hay una serie de registros, hay una serie de géneros, hay una serie de temas, hay una serie de posibilidades de la expresión que te dan las personas, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, etcétera. Y, y ojalá poder usarlas todas, ¿no? Ojalá poder Sí, usarlas todas. Y incluso yo también rompo o trato de jugar con una línea que siempre se ha respetado mucho de manera excesiva incluso, de ficción y no ficción. Las dos son herramientas para acceder a la realidad, ¿no? Las dos, y en mis libros yo las mezclo. sí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Los premios que has ganado han modificado tu percepción de si tu obra es buena o no? Quiero decir, si no ganaras reconocimientos o premios por tu trabajo, ¿considerarías que hiciste una buena obra? Absolutamente no. Mira, mi indiferencia hacia los premios es total y absoluta. Yo cuando quedé en la lista corta del Booker, tuve que preguntar qué era el Booker, porque no lo conocía. Lo mismo con el premio nacional de National Book Award en Estados Unidos. No sabía que existían, porque no pueden tener menos importancia para un escritor. Son cosas de publicidad. Y la literatura es una especie de vocación de invisibilidad, de desaparición. Estás tratando... Yo soy escritor latinoamericano, nosotros nunca, o sea, cuando tú empiezas a escribir, sabes que siempre va a ser tu hobby, tu segundo trabajo. Nadie se dedica a eso, nadie vive de eso. Los premios sirven, me parece, para la gente que no lee tanto, o que no sabe lo que le gusta, o la gente del mundillo literario, ¿no? O los medios, a los medios les importan mucho los premios. Yo nunca me leí un libro, o sea, no solo nunca me leí un libro porque se ganó un premio, sino que es casi lo contrario. Y casi siempre que veo que alguien se gana un premio o la gente empieza a hablar voy, leo el libro y la decepción es total. Porque ¿qué son los premios? Son un grupo de personas, muchas de las cuales cualquiera que conozca la literatura sabe quiénes son los jueces de esos premios, ¿no? Sí, Operadores políticos, gente del mundo, mundo establecido de la cultura. Es, es muy raro que algo bueno sea premiado, ¿no? Sobre todo en literatura. Porque en la literatura hay un nivel de extrañeza mucho mayor que en las otras artes. Casi cualquiera puede reconocer una buena película. Es como que tuviésemos otro, pero los buenos libros son raros, son mutantes, son extrañísimos, ¿no? Los premios pueden llegar insisto, los premios sirven mucho porque dan dinero y siempre falta, porque para los demás es importante. Un escritor, cualquier persona que escriba, lo primero que aprende es que para escribir tú te tienes que convertir como en tu peor crítico, en la persona más
odiosa y llena de violencia hacia tu propia escritura, pasar esa vara, hacer algo que tenga valor, aunque sea un poco de valor, según tu propia medida, eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Si luego te aplauden o te critican por ello, bueno, eso es menor, eso es menor. Sí, bueno, uno como escritor luego se castiga de más, ¿no? Pero creo que eso nos da ese paso hacia lo que de verdad queremos expresar. Pero bueno, el castigo tiene yo tuve un maestro, alguien que me enseñó a escribir, se llama Samir Nasal, es un poeta, fue un poeta. Samir me decía que es muy curiosa las operaciones de la escritura, porque por un lado, uno tiene que adoptar actitudes completamente diferentes dependiendo de en qué momento de la escritura estás, ¿no? Cuando estás escribiendo no puedes, te tienes que entregar por completo, ¿no? Es como nadie está follando y pensando, bueno, mentira, todos estamos pensando si lo estamos haciendo bien, si lo estás pasando bien. Eh, bueno, lo que digo yo, idealmente hay que entregarse, ¿no? Hay un momento Sí, donde hay que entregarse. Y ahí hay que mirar el texto con los ojos del amor, como una madre mira a su niño, ¿no? Porque si no, no te entregas, no te sueltas, no sale nada. No hay nada peor, que es algo que yo creo que cualquiera que escribe sabe, que tratar de escribir esperando que salga algo bueno. Eso es la forma más fácil de castrarse, ¿no? No, sí, primero hay que entregarse, hay que entregarse. Después de eso, todavía hay un periodo donde uno tiene que tratarlo como algo recién salido del horno, ¿no? Como un niño. Y una vez que ya le diste forma y una vez que ya alcanzaste, por así decirlo, el primer borrador, hay que matarlo a palos. Hay que realmente mirarlo con un nivel de odio, de desprecio casi absoluto. Entonces, cuando pasa todos esos filtros y finalmente se termina, ahí uno lo puede mirar, incluso te diría con cierta indiferencia. Si tú ves las entrevistas de la mayor parte de los escritores, les preguntan por sus libros pasados, casi todos dicen lo mismo, dicen, es que no lo he leído no sé. Le dedicas tu vida, es como un gran amor, ¿no? Le dedicas toda tu vida, es lo más importante del mundo, y luego en 3, 4 ya sé. años no entiendes por qué estuviste tan enamorado. Sí, sí, sí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Te da miedo que la fascinación estética por el horror intelectual termine romantizando la destrucción? Porque leyendo un verdor terrible se siente exactamente eso. Mm. Bueno, el horror en la literatura tiene un lugar fundamental, ¿no? Si los textos no incluyen el horror, si los textos no incluyen la belleza del horror, ¿no? No estás haciendo el trabajo, porque no hay nada más aburrido que un texto que te dice, que te muestra lo hermoso de lo bello y te muestra el horror del horror, ¿no? Sí, Los textos siempre operan en dinámicas contrapuestas, siempre estamos tratando de mostrar un texto literario siempre te va a querer mostrar la crueldad del amor, te va a mostrar, porque en el fondo, aunque no nos guste que sea así, el arte de alguna manera redime la realidad, ¿no? Porque nos muestra en su totalidad, nos muestra el fenómeno completo, ¿no? Nos muestra, cualquier texto literario es un intento por generar un matrimonio entre opuestos, ¿no? Y cuando los textos tienen esa capacidad de mostrarte las dos caras al mismo tiempo, de mostrarte la luz y la sombra siempre así mezcladas, están cumpliendo su función. Porque la actitud, la única actitud posible ante estas mezclas medias alquímicas que logra el arte es rendirse, ¿no? El ser humano se rinde. El ser humano ve las cosas en su complejidad y deja de tratar de encasillarlas en un esquema moral, deja de tratar de enamorarse de una visión, de un solo punto de vista con las cosas. tú Entonces, dirías, perdón, tú dirías que entonces un escritor sabe encontrar la belleza dentro del horror. bueno, la belleza dentro del horror, el horror dentro del horror, el horror tiene capas y capas y capas. Y no es como tratar de estetizar algo que es horroroso, no es presentar el mal como el bien. De hecho, los Ujú. textos que hacen eso son
son los peores. Te diría que una de las pocas pecados que hay en literatura es cuando, por ejemplo, hay posturas donde el ser humano se muestra en toda su bajeza, ¿no? Estos textos que tratan como de mostrar, mira, todo este horror está bien, porque una lectura facilista, ¿no? Como esos textos donde se glorifican ciertas cosas que son, bueno, el mal no se glorifica, ¿no? No se glorifica. El mal se lo muestra en su verdadera proporción, ¿no? Sí, O en su crueldad real, cuando lo haces así, eh, digamos, las cosas hablan por sí solas, ¿no? Y no está, no, obviamente lo que más hay es lo opuesto. Lo que más hay es una serie de textos que tratan de mostrar sus virtudes, ¿no? La cantidad de literatura virtuosa hoy en día de gente que está tratando de... Es vergonzoso, es vergonzoso. O sea, para mí no hay que nunca olvidar, nos guste o no, nos gusten como personas o no, la literatura y el arte, pero creo que sobre todo la literatura, está plagada de monstruos. O sea, nuestros grandes santos, algunos son monstruosos. O sea, gente sin la cual no podríamos hacer literatura. Son horrorosos, ¿no? Y sus libros a veces son demoníacos, ¿no? O sea, Lovecraft, Burroughs, Celan, la corte, digamos, está muy mezclada. También hay personas buenas, ¿no? Bueno, ¿y para qué hablar de mujeres? O sea, cuando hay ciertas poetas y donde tú dices, oh, qué horror maravilloso, o sea, qué persona salvaje, ¿no? Que no tiene por qué ser un salvajismo así como perverso, como de sexo con extraterrestres, como William Burroughs, ¿no? Hay veces en que tú lees un libro de Anne Carson y tú dices, pero el hambre, la voracidad de esta persona, ¿no? Te deja helado. Y creo que ese tipo de cosas en literatura nos iluminan a todos. sí, te puede fascinar el horror de una persona, pero no en sí la glorificación de esta, ¿no? Mm, la glorificación casi siempre viene del otro, ¿no? Viene del público, de Sí, los lectores, viene de nosotros en cuanto queremos ver cosas que no hay en el otro porque las necesitamos, ¿no? Esa creencia que tenemos todos. El individuo que escribe es casi siempre miserable, ¿no? De alguna u otra manera. Y por lo mismo, es tan cierto eso, que parte de la educación de una persona que escribe es no ser un miserable. O como decimos en Chile, no ser un concha su madre, para mí es como número uno, mandamiento número uno. Muy difícil, porque la literatura te pone en un lugar bastante miserable. Comienza desde la miseria, ¿no? Comienza sí. desde la mente, comienza desde de los juegos del ego. Entonces, bueno, tratar de levantarse un poco de eso y tener un angelito tipo Kafka, que también tenía sus bemoles, ¿no? O Sebald, ¿no? Para mí me gusta la imagen de un profesor medio alemán en una universidad perdida, ¿no? Es como, esos son como el contrapeso a un demonio tipo Bolaño. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Cuando todavía no eras publicado y la carrera literaria era solo un sueño, ¿qué hiciste que consideres que haya sido crucial en volverlo realidad? ¿Y qué cambiarías de lo que hiciste en esos momentos? Bueno, lo primero es, hay que renunciar absolutamente a la carrera literaria, ¿no? La literatura no es una carrera, es una caída, ¿no? En múltiples sentidos. Y cualquier persona que quiera, por así decirlo, em, hacer buena literatura, que no es lo mismo que tener una carrera literaria ni ser conocido, por así decirlo, es una búsqueda de fondos, ¿no? Entonces, para mí el consejo principal es seguir a los maestros. Y uno de mis maestros dijo, em, el universo es como un vacío de lado a lado, ¿no? Entonces, si tú quieres cruzarlo, te tienes que hundir, ¿no? Y hay que hundirse de múltiples maneras. Hay que hundirse para buscar lo que está en el fondo, ¿no? En el fondo de uno mismo, en el fondo de las cosas, en el fondo de las bibliotecas, ¿no? En el fondo de, de la lista de los autores consagrados, ¿no?
La carrera literaria yo solo empecé a escribir realmente después de fracasar eh, con estrépito, después de haberme puesto en riesgo psicológico, como eh, yo realmente creo que hay el tipo de sabiduría que se encarna en la literatura no es una sabiduría de la palabra, de la inteligencia, es del ser. Y hay ciertas cosas que solo se puede saber cuando estás encendido, cuando te has quemado, incluso después de haberte quemado. Yo le diría a cualquier persona que, que, que lo piense 1000 veces antes de tomar cualquier decisión con respecto a la literatura. Porque le trataba de explicar a una amiga el otro día, yo le dije, mira, imagínate que tú tienes 18 años y eres muy malo para jugar al fútbol. Nunca has ganado nada, no eres bueno en la cancha, nunca, y dices, voy a ser futbolista profesional. Eso es lo que hace un escritor o una escritora. Una poeta a los 17 años no ha hecho nada. Y dice, ok, le voy a dedicar mi vida, voy a dedicarle mi corazón. O sea, si tú no estás dispuesto a darlo todo, ¿no? Como lo dan los deportistas. Porque cuando yo a veces respondo cosas así, me siento ridículo, ¿no? Porque hoy en día está muy de moda como considerar, la gente ha perdido la noción del carácter sagrado de la literatura, que lo tiene. No son libros nomás, ¿no? No son libros nomás. No, estamos hablando, estamos trabajando con las herramientas del espíritu. Nuestra materia prima es aquello que nos ha vuelto humanos, ¿no? La palabra, el logos. Sí, Entonces, tomárselo así de serio, a mi gusto. Tal vez en algunos países más desarrollados, la cosa puede ser una carrera, o una ocupación, o lo que sea, o un camino hacia la riqueza, pero por lo menos desde donde yo veo, la literatura siempre ha sido una tarea para la gente que soñaba con ser monje, ¿no? Monje o perverso polimorfo, pero hay que irse por ese lado. Entonces, los consejos para cualquier persona, las decisiones que uno toma, son profundamente ridículas porque son extremas. Estás buscando, estás buscando participar del corazón de las cosas. Eso te va a meter en situaciones. Mis amigos escritores, mis amigos poetas, las mujeres que conozco que se dedicaban a la escritura y que no se han quedado en el camino, viven con una intensidad suicida, realmente. O sea, y sin que haya nada al final del camino. Porque no es que a mí me sorprende en las personas, si tú estás dispuesto a pasar 20 años antes de escribir algo que valga la pena, dedícate a la literatura. Porque ese es más o menos el tiempo que toma. Toma eso. Y no, no es una broma, no, no estoy, sí, esto no es una dirías que exageración. es porque se necesita vivir ciertas experiencias para tener algo que contar. Bueno, eso es lo primero, pero hay gente que vive mucho, muy joven, ¿no? Que también conocemos ese caso. Porque todo lo que te estoy diciendo ahora, lo opuesto también es cierto. La gente que se dedica como a vivir la literatura y no se sienta a escribir, que nunca lleva, ¿no? Que tampoco cultiva la quietud, que no cultiva la mesura, que no cultiva la concentración, la fuerza de voluntad, que no sabe meditar, que no sabe caminar, que no sabe estar solo. Las tensiones de la literatura involucran, uno no escribe con los dedos, ¿no? Uno escribe con su cuerpo completo, con su ser completo. Entonces la educación de cualquier persona que se dedica a la literatura, ¿por qué toma tanto? Porque, bueno, porque en el fondo todos sabemos que a los 20 años estamos completamente alejados de las cumbres literarias, ¿no? Estamos muy lejos de un 2666 o de Bruno Schulz, cosas así, ¿no? A menos que seas Rambo, y ahí ojo, ¿no? Porque vas a terminar vendiendo armas y disparándole a tu amante. Pero si tú eres una persona, por así decirlo, normal, dedicarse a esto es como, bueno, como los futbolistas profesionales. O sea, esto es un sacrificio, ¿no? La literatura es un sacrificio. Sí, sí, sí. Ok, vamos con la siguiente. Cuando comienzas a escribir una novela,
¿Ya tienes planeado el final de esta o más o menos la idea de cómo terminará? ¿O la vas construyendo a medida que va avanzando, como va avanzando la novela? No, yo algo de lo que he disfrutado es que ahora los libros se me vienen completos, con prólogo, con final, con el medio. Veo las estructuras antes de sentarme y están. Dicho eso, ese trabajo estructural no es la escritura, ¿no? Mucha gente tiene buenas ideas. Poder sacarte una idea de la cabeza y darle forma, eso es una de las cosas más difíciles del mundo, ¿no? Y Te eso viene toma mucho tiempo. perdón, te viene la idea, pero no en sí la escribes, o sea, no haces toda una estructura primero y luego ya te pones a escribir, sino que la tienes en la mente y así como va la vas escribiendo. No, no, tengo la estructura completa, diseño toda la arquitectura del libro. Justamente, bueno, así opera mi cabeza, ¿no? Eh, Antes no era así. Ahora me han ocurrido los últimos libros donde veo con mucha claridad, es como que se me ocurre el plano de la catedral completo. Ahora, pensar no es escribir, ¿no? La escritura es otra cosa y ahí es donde se juega un escritor. Porque una vez que tienes la idea, es, ok, todas las decisiones de la escritura, cómo se cuenta, cuál es el lenguaje, cuál es el punto de vista, pero yo sí tengo el plano completo, en particular porque mis libros están guiados por ideas. No es lo mismo que una novela normal. El centro de lo que yo hago no está basado en un personaje, ni en una voz, ¿no? Esas son cosas que en lo que yo hago ocupan lugares menores. En lo mío hay una arquitectura, están guiados por ciertas ideas y también por devenires históricos, cosas que ya han sucedido. Entonces, para mí el placer, lo que yo realmente disfruto es el descubrimiento, es que a través de la investigación yo pillo cosas que tú dices, no puede ser que esto sea así, jamás lo habría inventado yo, si lo hubiera inventado yo no sería verosímil, ¿no? Entonces, sí, para mí, digamos, se me ocurre, veo el libro completo antes de empezar. Sí, sí, sí. Ok, escribir es un arte creativo. ¿Cuál es la parte dura que no vemos? Quizá tener que releer una y otra vez la misma obra para dejarla finalizada. La parte dura de la escritura, para mí, realmente, es todo lo que uno tiene que hacer para que surjan estas ideas. Porque depende también del momento en que estás. Hay un momento cuando eres más joven que escribir, sentarse frente al computador es tortura. Y ahí la voluntad de un escritor joven es sentarse frente al computador y saber que no vas a hacer nada. O saber que si haces algo va a ser malo, ¿no? El, yo recuerdo cuando William Burroughs decía, antes de ser escritor hay que escribir 1000 páginas malas. Y yo en ese minuto dije, es imposible, yo escribo 20 páginas en un año. Pero luego con el tiempo uno desarrolla tanta facilidad que, que eso deja de ser un problema. Escribir pasa a ser un placer. O sea, yo no podría estar en este minuto más lejos de lo que fui siempre, que era un tipo que sufría al escribir. Y que sufría tanto que yo dije, yo escribo 3 libros más y me mato. O sea, así no se puede, no era sustentable. Era como sacárselo, viste, como esa escena de Harry Potter cuando te escriben y te sale una herida. Era Sí, así. sí, sí. Yo, ahora, eso no es una actitud, tú no le puedes dedicar tu vida al sufrimiento, a menos que seas un masoquista, ¿no? Pero yo no soy un masoquista, yo soy un hedonista, entonces yo tuve que encontrar una forma, la forma en que yo tengo ahora, mis libros, por así decirlo, no los escribo, los descubro, los investigo, que es muy diferente. Entonces, yo solucioné mi problema de la inspiración con investigación. Yo encuentro cosas en el mundo que son fascinantes. Y lo otro que tiene eso, a mi gusto, lo mejor de eso, ha sido que siento que las mejores partes de mis libros no las escribí yo. Son cartas de mujeres de 1850. Son papers que nadie ha leído, porque literal veo cuánta gente lo ha bajado y son 15 personas en el mundo.
Entonces, me siento orgulloso de lo que hago porque sé que no vino mucho de mí. No son cosas que se me ocurrieron a mí. Y eso me libera mucho, ¿no? De la enorme, gigantesca y horrorosa trampa del ego que viene con escribir, porque yo ahora acaban de republicar mi primer libro de cuentos. Y claro, mi relación con esos textos es muy rara, porque esos textos sí salieron de mí, ¿no? Y es raro, es muy raro cuando algo surge desde tu propio ser. Bueno, a mí no me gusta, francamente, como prefiero mil veces encontrar algo genial en otro libro, ¿no? Que sacarme... no tengo esa inteligencia nomás. Sí, en cierta forma has madurado y no te identificas ya tanto con lo que escribiste antes, ¿no? Mira, la verdad es que las dos cosas son ciertas, porque soy una persona completamente diferente, pero sigo siendo el mismo pendejo intenso que quiere ser escritor. O sea, yo me siento muy desnudo en ese libro porque bueno, y al final no me he escondido tanto. Yo cuando hablo de lo que digo, escucho a esa persona que no había escrito nada y que pensaba que la literatura era la cosa más importante del mundo. Lo sigo pensando, ¿no? Ahora sé que hay cosas más importantes. Sí. Ok, ¿qué tomas de inspiración para tus obras? ¿Qué es lo que gatilla que digas, ese es un buen tema para escribir? Lo fundamental es que haya en el corazón del texto algo inabarcable, incomprensible, algo que desafíe los límites de la mente humana. O sea, yo los elijo así. Para mí, si estoy escribiendo un texto y en medio de ese texto no hay una pregunta para la cual no tenemos respuesta como especie, nadie, ¿no? Ni ahora, ojalá, si tengo suerte, ojalá nunca. Ojalá sean cosas que no son posibles de responder, ¿no? Como yo escribo mis textos sobre las paradojas de la lógica. Son paradojas que siguen en pie porque la mente no las puede resolver. Eso no significa que no tengan solución. Significa que la mente no se las puede resolver, que a través de palabras no se pueden resolver, que a través de una cadena de pensamiento estructurado, estas cosas no tienen salida, ¿no? Entonces, bueno, cada texto tiene que tener un laberinto, ojalá un laberinto y un monstruo, una paradoja, eh, algo que apunte hacia... para mí, nunca he perdido la noción que tenía cuando niño de que la literatura es una especie de forma de la magia, ¿no? Entonces, tiene que haber un conjuro en un texto. Y eso, cuando lo encuentro, si luego, encima de ese conjuro, hay una buena historia humana, hay una persona que haya entrado al laberinto, ¿no? Hay alguien que se lo haya comido el monstruo o cogido el monstruo, ahí siento que puedo empezar a escribir. Mi mayor temor, mi temor que antes no existía, es que esas cosas se acaben. Pero bueno, vamos a Bueno, seguir descubriendo misterios, digamos. supongo que esto viene un poco enlazado con lo que decías al principio, ¿no? De que la realidad es subjetiva y en realidad la escritura depende mucho del punto de vista de cada quien. Mm. Mira, yo creo que justamente lo que yo busco son temáticas, ideas, historias, donde que exceden la subjetividad, ¿no? Yo tengo bastante confianza en los textos que hago, justamente porque estoy tocando algunos aspectos, y no lo digo por mí, que son eternos, ¿no? O sea, las preguntas sobre la naturaleza de la mente, las preguntas sobre los límites de la razón, los descubrimientos que ha hecho la física, ¿no? Esas cosas son objetivamente misteriosas y fascinantes. Yo no tengo que convencer tanto, o sea, lo que yo hago cuando escribo es tratar de que un lector sienta la misma fascinación que yo. Entonces, para mí, la energía fundamental de la literatura es erótica, ¿no? Es seductora. Es como,
Pascal Quignard habla del fascinus, de la fascinación, ¿no? Que es como lo que uno tiene que hacer es estimular eh, la maravilla ante algo que nos excede, ante algo que va a permanecer oscuro. Y si eso lo encuentras en los Vedas, en las palabras de Prajapati, en los misterios de Shiva o en un neutrón, bueno, la tarea es más o menos la misma. Y yo o sea, trato de juntar esas dos perspectivas, ¿no? Trato justamente de juntar lógica. Bueno, ni siquiera hay que hacer tanto esfuerzo, porque en realidad la lógica está, por así decirlo, disfrazada en los rituales antiguos, ¿no? Está, la sabiduría antigua todavía llega hasta nosotros. No te puedo explicar hasta qué punto los sistemas actuales de inteligencia artificial tienen orígenes en rituales que celebraban los Vedas, ¿no? Hace Sí, 5.000 años atrás en las estepas de la India. Entonces, la literatura lo que hace es encontrar esos hilos, ¿no? Y tirarlo y ojalá ahorcar a alguien. bueno, ya para terminar, no podemos irnos de esta entrevista sin preguntarte, obviamente, ¿cuál es tu escritor favorito? Mm, Voy a dar varios porque es imposible casarse con uno. Si tuviera que elegir a solo uno, es Bolaño. Bolaño para mí es em, alguien que renovó la literatura y también por una reconexión personal. Yo nunca habría escrito nada si no fuera por Bolaño. Él me parece que hay un antes y un después realmente, en términos de velocidad, de intensidad. A mí el otro día estaba leyendo a Bolaño en el baño, que es donde más leo, y no me pude levantar porque estaba leyendo un texto y dije, no puede este concha su madre escribir tan bien, no puede escribir tan bien. Y no me pude levantar hasta que encontré un par de textos más donde yo decía, ok, estos no están tan buenos, o sea, es humano, ¿no? Todavía es humano, todavía hay, pero me genera ese tipo de admiración, ¿no? Como es alguien que... eh, ahora, detrás de Bolaño está Borges, ¿no? Que Borges, si yo tuviera que, no en términos personales, pero para mí Borges es lo más cercano a Dios, digamos, es lo más cercano a Dios, o sea, es como... y ahí esos dos son como Messi y Maradona, ¿no? Como que esos dos son, Sí, con eso yo construyo la... em, después de eso hay personas que han sido muy importantes para mí, que no son tan conocidos. Hay uno que se llama Elliot Weinberger, es un ensayista norteamericano. Anagrama acaba de publicar todos sus ensayos. Eh, Él encontró operaciones de la poesía. En realidad, ahora que lo pienso, todos estos tres lo que han hecho es encontrar operaciones y transmutarlas. Entonces, Bolaño lleva la intensidad de la poesía, la intensidad de la imagen poética a la prosa de una manera en que yo siento que nadie lo ha hecho como lo hace él. Él es como si se hubiera entrenado, es rarísimo, es como que tú hubieras tomado a un arquero y de pronto lo pones de delantero y todo lo que toca es gol porque estudió las cosas desde una perspectiva ajena. Entonces, Bolaño fracasa como un poeta mediocre y se convierte a mi gusto en el mejor narrador de no sé hace cuánto tiempo atrás. sí, Borges, Borges, bueno, de Borges es raro porque todo queda corto, ¿no? Borges, todos vivimos en el mundo de Borges. Borges es una cosa rara, él es como, hay múltiples literaturas que habitan en Borges. Y esa para mí es la más alta forma de sabiduría humana, cuando tú te vuelves como, por así decirlo, el, el punto cero de una serie de corrientes, ¿no? Y puedes incorporar registros y puedes traer tanta literatura. Es, ¿Cuántos autores leemos gracias a Borges? Es absurdo, es absurdo. Y de ahí en ese, como en el Dream Team, Kafka. eh, eh, Ahora, el otro que también es como, ya lo mencioné, ¿no? Es Sebald. Sebald es, no sé, Sebald es como es capaz de escribir en el registro de los sueños, que eso no lo puede hacer casi nadie. Sebald hace textos que se leen y se sienten como que tú estuvieras dormido. Es una lógica de sueños que yo creo que
el único con que se puede comparar es David Lynch, donde con David Lynch hay una lógica que es propia del inconsciente, ¿no? Sí, sí, Y sí. que está en Sebald. En los mejores momentos de Sebald, el tiempo toma una forma rara, accedes a una belleza que es infinitamente triste, a una melancolía superior. Y la última persona que me ha impresionado, que yo, de nuevo, como esa gente que te da un poco de rabia, es Lan Carson. O sea, me parece una extraterrestre total. O sea, alguien que puede... eh, es como que tuviesen, es como Pascal Quiñard, Ann Carson, Pascal Quiñard, tienen la cabeza en otro momento, en otro tiempo. Y creo que eso es si tú, cuando tú accedes a un libro, si ese libro no te transporta hacia un lugar que no has conocido antes, que no has habitado, si no te muestra algo que no hayas visto nunca y no te lo dice de una manera que no hayas escuchado, bueno, anda a ver Netflix, digamos, ¿no? Anda a ver algo que esté dentro de tu experiencia, ¿no? Pero este grupito con William Burroughs son para mí extraterrestres, ¿no? Como Sí, gente que Chatwin, que ve es desde otra perspectiva todo. exacto. Y esa es cuando preguntabas antes, ¿qué es lo que hay qué es lo que la labor de un escritor es trabajar su perspectiva? Es lo más difícil, es lo más peligroso, porque tú experimentar con tu perspectiva, salirte, alterar tu propio punto de vista, es aterrador, es fascinante, se te juega la vida, ¿no? Estás poniendo tu alma en riesgo. Y eso es lo que se hace para escribir, ¿no? Es encontrar esa perspectiva, es encontrar y al mismo tiempo es dejarse invadir, ¿no? Como Roberto Calasso, estos son los grandes maestros de la posesión, donde tú dices, no está escribiendo un chileno expatriado en Blanes, ¿no? Está escribiendo Dionisio a través de Bolaño. Sí. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Llegamos a la última de las preguntas. Y no sé si quieras un mensaje de despedida para nuestros lectores de Reddit. Soy muy malo para los mensajes de despedida. Siento que es como, uno no puede pasar de Dionisio a, bueno, póngale like y follow whatever. No, ustedes no es. Sí, sí, sí. Tienen Bueno, profundamente literario, así que no, lo he pasado muy bien. sí, bueno, muchas gracias. Hasta Chao. luego.